En Bereshit, es decir, en el Génesis, Abraham le compra un terreno a Efrón de Hitita a 30 kilómetros al sur de Jerusalén, en la región de Hebrón, con la finalidad de enterrar a su esposa muerta, Sara. Hechos como estos encontramos en grandes cantidades en las Escrituras, lo que nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Estos sucesos son hechos históricos o, por el contrario, obedecen a mitos acumulados con el tiempo? Con el afán de dar respuesta a esta pregunta, en el siglo XIX, Julius Wellhausen, un teólogo alemán, propuso la hipótesis documentaria. Esta teoría se sustenta en la suposición que, en arreglo a la verosimilitud, editores ulteriores habrían allegado todos estos mitos. Llegando a aseverar que todas las historias relatadas antes del libro de los jueces no son otra cosa más que mitos, mientras los relatos consignados en adelante sería una mezcolanza entre mitos y realidad. Sin embargo, para refutar esta hipótesis no hubo más que dejar pasar el tiempo. Y es que con el advenimiento de algunos importantísimos hallazgos arqueológicos, fueron suficientes para echar por tierra la hipótesis documentaria. Hallazgos como los de William Foswell Albright y André Parrot, arqueólogo francés, han contribuido para situar muchos relatos bíblicos en un contexto histórico, pudiendo ubicar, por ejemplo, a los patriarcas entre los reinados de Ur-Nammu y Hammurabi, es decir, entre el siglo XX y el siglo XVII antes de nuestra era. Por ejemplo, en cuanto a André Parrot, este arqueólogo francés, y sus hallazgos de las tablillas en la ciudad de Mari, o también el hallazgo de las tablillas en Nuzi, tablillas que contenían una gran información administrativa y que nos permitía dar luces en cuanto a las costumbres que en esa época se practicaban, nos permitió concluir que Abraham, el líder de esta tribu, habría salido de Mesopotamia, de la ciudad de Ur, rumbo al Mediterráneo, es decir, a la tierra de Canaán, que es esta región situada entre el Mediterráneo y el río Jordán. Por ejemplo, en estas tablillas se consignan que era muy difundida la costumbre de adoptar en el caso de no dejar heredero, como lo que ocurrió con Abraham y Eleazar, o el hecho de tomar como concubina a Agar ante la imposibilidad de Sara de procrear. O algo asaz significativo como lo que ocurre en una de esas tablillas de Nuzi, donde se evidencian muchos casos de venta de los derechos de primogenitura, por ejemplo, por 3 ovejas. Situación muy parecida a cuando Esaú, hijo de Abraham, le vende sus derechos de progenitura a Jacob por un plato de lentejas. Otra circunstancia importante que aparece en estas tablillas es el hecho de cerrar todo negocio o contrato con el sacrificio de un animal. Todos estos hallazgos, repito, sirven para situar los relatos bíblicos en un contexto histórico real. Por tanto, tenemos cierto de que hubieron incursiones de tribus que partieron de la Mesopotamia rumbo al Mediterráneo, tribus civilizadas con un lenguaje semítico, a diferencia de otros tipos de tribus que eran más bien nómadas. Así que a este grupo humano, liderado por Abraham, se le denominó hebreos. Este término hebreos suscita también polémica en cuanto a las hipótesis de su posible origen. Algunos están a favor de la teoría de que significaría aquellos que vienen del otro lado del Éufrates. Otros se inclinarían hacia la teoría de los descendientes de Eber, que a su vez también fue descendiente de Noé.
Y los últimos, dentro de los cuales estaría el autor del libro Historia de los Judíos, Paul Johnson, sería que este término aparentemente derivaría del Habiru, término encontrado en las cartas Amarna, que son redactadas por diplomáticos enviados a estas zonas y remitidas a las autoridades egipcias. Aquí se puede ver el término Habiru utilizado en un aspecto peyorativo, como refiriéndose a personas fuera de la ley, mercenarios. Desde luego, esta hipótesis queda como tal, ya que no se aportan pruebas que lo refuercen suficientemente. Por otro lado, ¿qué impulsó a Abraham a abandonar las tierras de Ur en busca de las tierras de Canaán? Una de las razones principales sería que Abraham, asfixiado por las costumbres y la religión en esta zona de Ur, de la Mesopotamia, habría querido salir de estas tierras en busca de una alianza con Dios, por lo que le llevó al historiador judío Saló Barón a considerarlo como proto-monoteísta, por el hecho de que todavía rendía culto a algunas divinidades locales. Tanto es así que sus familiares, tales como Terah, su padre, o Labán, la hermana de Rebeca, o la misma Sara, su esposa, todavía pertenecían o estaban relacionadas al culto de la luna. Entonces podemos inferir que la salida de Abraham y su tribu de esta zona de Ur se debió a la búsqueda de la alianza con Dios. Y esta alianza, esta relación contractual estaría relacionada con la tierra. Es decir, hago un pacto, una alianza con Dios a cambio de la tierra. Esta alianza estribaba en cumplir un código moral a cambio de la dación de una tierra. Luego de establecer este contrato, como era uso de la época, se debía sellar con un sacrificio animal. Sin embargo, dada la trascendencia de este pacto con un hombre y Dios, Abraham vio conveniente cerrarlo con el sacrificio de su propio hijo, Yitzhak o Isaac. Desde luego no se concretó, pero echa luces sobre la trascendencia de ese pacto. Sin embargo, como tengo dicho, Abraham respetaba todavía a las divinidades locales, circunstancia que vino a terminar con Jacob, nieto de Abraham e hijo de Isaac y Rebeca. Con respecto a este personaje se narra un hecho interesante, y es que a su regreso a las tierras de Canaán se encuentra con un ángel y, puesto que éste no le deja pasar, lucha contra él, rebautizándolo como Israel, que no es otra cosa que el que lucha contra Dios. De este saldrá la simiente de las 12 tribus de Israel, además de que instala el culto exclusivo al Dios de Abraham. Es decir, a partir de entonces se instala por completo el monoteísmo. Y Moshe, o sea Moisés, habría llegado a esta conclusión gracias a la racionalización sin precedentes en religión de la idea de Dios, que, como ya sabemos y está ampliamente difundido, en otras culturas eran muchas las concepciones de Dios, como esa concepción panteísta de Egipto, por ejemplo. Entonces se preguntaron, ¿cómo es que Dios, que es un ser sobrenatural, que se supone que está por encima de las leyes de la naturaleza, reside, por ejemplo, en los bosques, en los árboles, en los animales? De aquí solamente puede salir una conclusión, y es que este Dios, que está por fuera, que no está contenido dentro de estas leyes universales, solamente puede ser uno. Esto es un ejercicio de razonamiento, y esto nunca tuvo precedentes, es decir, aplicar la razón a temas religiosos. Por tanto, los hebreos fueron los pioneros a este respecto.
con esta visión avanzada, con esta percepción adelantada a su época, es obvio que los hebreos se sofocasen con esta visión pueril e infantil de la religión por parte de los egipcios. Y si a esto le sumamos la gran presión por parte de este prolífico constructor Ramsés que vivió entre 1304 a 1237, antes de la era común, se conjugaron todas las razones para tratar de emanciparse de este yugo egipcio, llevando a la inevitable rebelión por parte de los hebreos, lográndose el éxodo durante el reinado de Menefta o Merefta. Por supuesto, en esta coyuntura, la gran figura descollante es Moshe. Harto conocido por el gran código mosaico, y que, según muchos eruditos en el tema, sería una declaración primitiva de igualdad, hecho que llevó a los historiadores y filósofos Flavio Josefo y Filón de Alejandría a considerar el sistema de gobierno de los hebreos como un sistema democrático teocrático, en alusión al gobierno supremo de Dios y a la igualdad de todos los ciudadanos. Puesto de manifiesto esto en los libros de los jueces o en el Sefer Shoftim, en el que personajes como Sansón, pobres e incluso medio estúpidos, o mujeres o vándalos o personajes en general de baja estofa, por sus méritos lograron alcanzar encumbradas posiciones. Sin embargo, este sistema democrático teocrático hubo de ser necesario cambiarlo merced a amenazas externas, como por ejemplo la irrupción filistea. Si nos situamos en el mapa, podremos ver hacia el norte el reino de Israel, cuya capital estaba en Samaria. Por el sur tenemos al reino de Judá, con capital en Jerusalén. Inmediatamente al oeste del reino de Judá encontramos los estados filisteos, quienes amenazaban la integridad de los reinos de Israel y de Judá, por lo que fue necesario cambiar este sistema democrático teocrático por una monarquía, y el rey fue ungido en este caso por el último de los jueces. Hablamos de Shmuel o de Samuel, elevando al trono a Saúl, quien es descrito como bipolar e incluso como un bandido impredecible, características estas que lo harían idóneo para el trono y para la consecución de la destrucción de los filisteos. Sin embargo, Saúl muere sin llegar a neutralizar a los filisteos. Fallece en el 1005 antes de la era común, quien ve en David, considerado como mercenario e incluso entrenado en los campos militares filisteos, como el más adecuado para la sucesión en el trono. Y en efecto, David logró hacer sucumbir a los filisteos. Neutralizada la amenaza de los filisteos y puesto que Asiria y Babilonia todavía estaban en estados incipientes, le permitió la coyuntura ideal para el desarrollo y la prosperidad del pueblo. No obstante, David se vio en la necesidad, para aumentar precisamente esa prosperidad, de hacer censo y gravar a sus ciudadanos con impuestos, hecho que desató la más acalorada oposición por parte sobre todo de las tribus del norte. Esto hizo vacilar en su intento a David, considerando que se necesitaba un equilibrio entre la religión y el Estado. Pero el que no vaciló fue Salomón, siguiente en el trono, escogido por ser un erudito en la ley mosaica. Y este perfil, a los ojos de David, era el fundamental para mantener ese equilibrio tan deseado entre Estado y religión. Por supuesto, David se equivocó. Y Salomón no se mostró reticente en el momento de aplicar los impuestos, generando tensión y llegando a ser considerado como un opresor secular, debido a las, para ellos, exacciones.
Y por supuesto las tribus del norte veían con malos ojos la acumulación de poder en Jerusalén. Todo esto contribuyó a la construcción del gran templo de Salomón, en el que, para legitimar su poder, internó al Arca de la Alianza, en el que aseguraba estaba el mismo Dios y que se expresaba a través del Shekinah. En consecuencia, hasta ahora topamos con un reino dividido por las tensiones a la hora de la imposición de estos tributos. Tensión que vino a agravarse con el fallecimiento de Salomón, acaecido entre el año 926 a 925 antes de la era común. Siguiéndole en el trono Roboam, que tuvo que hacer frente a la rebelión de las tribus del norte, llegando estos a independizarse y a encumbrar como rey del reino de Israel a Jeroboam I. A partir de entonces se hace de gran relevancia la institución de los profetas, hombres con verbo ardoroso, sin amilanarse al momento de increpar sus debilidades a los monarcas del reino de Israel. Contando desde Jeroboam I, encontramos en la séptima posición a Ahab o Acab, hijo de Omri, y que es de especial importancia debido a que éste, casado con Jezabel, una adoradora de dioses extranjeros como Baal, desató la respuesta airada por parte de Elías ante el paganismo que éste estaba implantando. Elías o Eliyahu recluta a Elisha o Eliseo, y este, luego de la muerte del primero, logra matar a Ahab o Acab. Como corolario, por tanto, tenemos que Eliyahu o Elías se levanta su voz ante la idolatría de Ahab. Años adelante, en el reinado de Jeroboam II, es tal la prosperidad debido a la inexistencia de enemigos externos que las costumbres comienzan a degenerar, dándose la mayoría de ciudadanos a los placeres, originando la respuesta airada de otro profeta, en este caso Amós, quien denuncia que, de seguir así la conducta de los samaritanos, pronosticaba grandes descalabros para el reino de Israel. Y en efecto, a la muerte del rey Jeroboam II, sobrevienen grandes disturbios, matando primero al hijo de Jeroboam II, es decir, Zacarías, y quedando como rey autoproclamado Manahem o Manahem ben Gadi. En estas circunstancias es que emerge el poderoso reino asirio, quienes, viendo en Egipto una posibilidad de expansión, dirigieron un poderoso ejército que a la fuerza debía pasar por el reino de Israel y luego por el reino de Judá. Cuando el ejército estuvo cerca al reino de Israel, Manahem o Manahem, al verse entre dos fuegos, por un lado los asirios y por otro los mismos enemigos internos, es que decidió someterse al rey Pul, o también llamado Tilgat-Pilneser III. En esta difícil coyuntura aparece el profeta Oseas. Y debido a la idolatría hacia los dioses asirios y a la laxitud moral por parte de las élites, es que este profeta vaticina la caída del reino de Israel. A la muerte de Manahem, Pekah toma el mando, se alía con Rezín, rey de Siria, con la finalidad de derrocar a los asirios.
A partir de entonces se van a comenzar a suceder hechos luctuosos que van a terminar con la caída del reino de Israel. Tema que continuaré en un próximo video.